La carta, ¿de qué hablaba? ¿Qué comprendieron así? Habían hombres engañadores, falsos maestros y falsas doctrinas. Ese es tenían su propia ideología, sus propios pensamientos, sus propios conceptos. ¿Cierto? ¿De qué más hablaba? ¿Qué hacían ellos? Adulaban para poder sacar provecho. Eso hacían. ¿Qué es adular para sacar provecho? Tumbarle el polvo, sí, como dicen aquí. Eso es adular. Tumba polvo, lavasaco. El que es así ese es adular. ¿Cierto? Eso yo no lo entendía cuando yo llegué a este país. Yo dije, ¿qué es eso de tumba polvo y lavasaco? Y después caí en cuenta que era adular. ¿Cierto? Entonces, hay mucha gente en la iglesia, escuche, en la iglesia, que hace eso, pero ¿con cuál objetivo? Para sacar provecho, para sacar provecho, para sacar beneficio. Entonces, estamos hablando del tema, ¿cuál es el tema que llevamos? ¿Cuál es el tema que llevamos general? ¿Ah? Fundamentos de la doctrina, ¿cierto? Dentro de esos fundamentos hablamos del amor y estamos en la verdad, estamos en la verdad. Y la verdad tiene que ver, ¿qué era lo que decía el tema? Falsos maestros, o sea, gente que estaba predicando mentiras, ¿o no? Eso es lo que dice ahí en esa carta. Así que podemos ver que en la palabra del Señor hay esa advertencia contra falsos maestros, falsas doctrinas, lo cual nosotros ya nos hemos dado cuenta que es muy común. Escuche, ¿es muy común o no es tan común? Muy común. Ayer estuvimos viendo en los cultos de los sábados, se estará haciendo análisis de religiones, donde se van a analizar todas estas falsas doctrinas. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Las vamos a poner contra la Biblia. Y nos daremos cuenta que son falsas, ¿cierto? Y ayer hicimos una que eran los Mitarón, los Mitanarón y Enrosini, ahora se llama. Entonces, y nos dimos cuenta por la palabra del Señor las mentiras que decían, ¿cierto? ¿Vieron los versículos? Entonces, el objetivo es ese, que nosotros podamos fundamentarnos en las doctrinas verdaderas o la sana doctrina y poder reconocer las falsas doctrinas. Amén. Eso es lo que, porque imagínense, una persona que está en una falsa doctrina, ¿va a ser salva? ¿Ah? ¿Va a ser salva? ¿Qué hace una falsa doctrina dentro de la iglesia? ¿Qué hace una falsa doctrina dentro de la iglesia? ¿Sabe qué provoca? División. Eso es lo que decía ahí, ¿cierto? Provoca división. Entonces, si de pronto alguien viene con una falsa doctrina, va a convencer dos o tres. Y entonces van a haber unos que se van con él y van a haber otros que se quedan en la sana doctrina. Pero ¿por qué se van con esa persona que trae esa doctrina? ¿Por qué? Porque todavía no conocen la verdad, ¿cierto? No leen la palabra del Señor. Por eso la importancia de nosotros conocer la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si las personas no conocen la verdad, pues van a estar cautivos, se los van a llevar cautivos. Así como el enemigo se llevó cautivo a Adán y a Eva, ¿o no? Y luego tocó redimirlo. ¿Cierto? Entonces eso es lo que sucede.
En esto debemos de poner mucho cuidado porque hoy en día y desde siempre se han levantado falsos maestros, falsas doctrinas, y aquí dice la palabra del Señor que nos exhorta que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra de Dios no es para contender con los demás, pero que usted ante una falsa doctrina, usted pueda defenderla con la Biblia, ¿cierto? Usted dice, no, mira, esto es una falsa doctrina por esto, esto y esto. En el ejemplo de ayer nos dimos cuenta que era una falsa doctrina porque primeramente, pues, hablaba de que Jesús es el mismo Dios y que estuvo en carne y ahora está en el poder de su Santo Espíritu. Y esa falsa doctrina decía que ahora ese Santo Espíritu se había metido en una mujer y que ese era Dios en carne, ese era el Espíritu Santo en carne. Y luego se pasaba a otro hombre llamado Aarón, porque esa se murió. Entonces se pasó a otro hombre, esa se murió y no resucitó. ¿Cierto? Entonces luego se pasó a otro y luego a otro y así seguirán con la falsa doctrina, así seguirán. La pregunta es, ¿de dónde salieron esos? ¿De dónde salieron esas falsas doctrinas? Del mundo. Esas falsas doctrinas salieron de los mismos miembros de la iglesia, porque ellos eran miembros de la iglesia. ¿Cierto? Entonces una parte se fueron con ellos y otra parte. Así que nosotros tenemos que estar muy atentos. Quizá aquí la iglesia es pequeña. La hermana María Eugenia, que conoce la iglesia allá en Colombia, es muy grande. Y seguro se ha dado cuenta que, como dicen por ahí, en la viña del Señor de todo hay. Entonces habrán algunos, dentro de ese montón de gente, vendrán muchos falsos maestros, muchas falsas doctrinas y empezarán a creer y a formar y luego dicen, me voy de la iglesia. No se sujetan a la autoridad, dijimos, ¿lo leímos ahí o no? Rebeldes. Entonces eso es lo que hace. Cuando tiene una falsa doctrina, la defienden por sus razonamientos, por sus conceptos, pero no con la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Por eso es muy importante lo que estábamos hablando ahorita, de ese análisis de las religiones que existen, o de las principales, ¿no? Porque son muchas. Es bueno conocerlo porque así aprenderemos para que cuando alguien venga con una falsa doctrina, usted diga, no, mire, ya yo la Biblia lo leí. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? ¿Cierto? Porque le darán la vuelta y si usted no conoce o no lo ha leído, pudieran convencerlo o dudar. Y el que duda, ¿qué dice la palabra del Señor del que duda? ¿Es salvo el que duda? El que duda se pierde de una vez. Entonces nosotros tenemos que conocerla, aprender cada día. Así que dentro de nuestra iglesia, estamos hablando de principios de nuestra iglesia, ¿cierto? ¿Por qué no se acostumbra invitar gente de otras iglesias? Dirá, pero es que ellos quizás se creen los únicos que saben. No, lo que pasa es que si van y traen una falsa doctrina y la siembran en la iglesia, ¿cierto? Sería un problema, ¿o no? Por eso nosotros invitamos otros pastores, pero de nuestra iglesia. Por eso nosotros usamos los miembros de la iglesia que ya han crecido, que ya han conocido. Tampoco un nuevo, ¿cierto? Sino alguien que ya viene madurando un poco en la fe. Ahí los vamos usando, los vamos poniendo, porque ya han ido comprendiendo cosas y siempre y cuando estén dentro de la sana doctrina. Si de pronto viene algún hermano con una cosa rara, yo no lo voy a poner a predicar acá. Porque va a empezar a predicar cosas que no es lo que dice ahí. Y de eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, aunque los demás vengan a predicar, yo me siento ahí a ver qué es lo que predica.
Amén. De pronto otros se lo hallan mal. ¿Y por qué no invitan allí? ¿Por qué no invitan allá? Porque ya sabemos que hay muchas falsas doctrinas, muchos conceptos que se predican y no queremos, a la verdad, que eso llegue a la iglesia. No queremos, estamos guardándolo. ¿De quiénes? ¿Cómo son esa gente, esos falsos maestros? Son lobos rapaces, ¿cierto? Eso dice la palabra. Son personas que quieren es engañar, que quieren buscar a ver a quién se llevan. Y usted los va a ver que van a venir y van a tratar de convencer a 2 o 3 por ahí. Eso siempre ha pasado, ¿o no? O nunca les ha pasado. A usted nunca ha llegado alguien a decirle otra cosa. Eso llegan. Entonces nosotros tenemos que conocer lo que dicen las escrituras para podernos guardar de estas falsas doctrinas. Amén. Imagínate esa gente que tiene el concepto, no, en cualquier iglesia me predican de Dios. Sí, pero en muchas predican falsas doctrinas. Yo le hago una pregunta, ¿podrá ser salvo alguien que lo pase de iglesia en iglesia, por aquí, por allí, por aquí? No puede ser salvo porque simplemente está cogiendo de todo lo que le digan por aquí, por allí, pero a la final no va a tener las doctrinas de salvación, que es lo que dice la Biblia, no va a estar claro, va a estar siempre con un problema y de pronto se puede perder por nada, porque lo confunden aquí, allí le dicen otra cosa, allí le dicen otra y en aquella otra iglesia le dicen otra. Y a la final no saben ni qué hacer. En vez de estar en paz con el Señor, está cada vez más confundido. Y ahora no sabe qué hacer. Entonces nosotros tenemos que conocer. Amén. Por eso es importante más bien uno saber que en la iglesia se predica la verdad. Mire, yo les digo a ustedes, lean la Biblia. Si yo les estuviera predicando otra cosa y ustedes leen la Biblia, se dan cuenta de una vez que yo estoy diciendo cosas que no son, ¿o no? Imagínense que yo le dijera que la salvación es por obra, pero como ustedes leen la Biblia, dicen, no, la salvación no es por obra, es por gracia. Entonces, como ustedes la leen, entonces usted dirá, pero el hermano está diciendo cosas que no son. Está predicando falsa doctrina. Entonces usted dice, me voy entonces para otro lugar donde prediquen la doctrina verdadera, la sana doctrina. Pero ustedes han identificado, aquí predicamos que sana doctrina. Entonces no tienen que irse a buscar para otro lado, porque ¿para qué? Porque allá puede que sí le prediquen otra cosa. Amén. En este momento estoy tratando de prevenirlos, ¿cierto? Por eso es que la verdad tiene que ser un fundamento de la iglesia. Estoy tratando de prevenirlo porque a medida que se vaya creciendo en la iglesia, van a venir. Entre más bonita se vea la iglesia, más llamativa es para los falsos maestros y apóstoles. Sí, de una vez van a llegar. Si ellos vienen y somos 2 o 3, dicen, no, me voy, ahí no hay nada. Pero si hay muchos ya, cuando haya muchos, va a decir, vamos allá, que de allá podemos convencer por lo menos a la mitad. Y así hacen muchos. Ustedes los ven así, que se juntan para hacer programas, para evangelizar, que para hablar de usted dirá, ¿y por qué nosotros no nos juntamos con ellos? No es porque nos creamos más que ellos, sino que si ellos empiezan a predicar otra cosa que no es lo que nosotros predicamos, pues ya somos diferentes. Si ellos hacen un desorden, todos los demás van a creer que aquí en esta iglesia también hay desorden, ¿o no? Si usted dice, nos vamos para hacer una campaña y nos vamos a juntar con 4 iglesias de aquí de La Vega, por poner un ejemplo, y resulta que allá en la campaña cantan, quizá cantan los mismos coros de nosotros, pero de pronto empiezan a tumbar gente. Entonces la gente va a decir, pero entonces en esa iglesia también tumban gente, ¿o no? Y después, ¿cómo le vamos a decir que no es así? De pronto empiezan a hacer un show y una corredera y fuego y wow.
Entonces empiezan a hacer una serie de cosas y después van a decir, no, pues entonces como se juntaron todos, todos son iguales o no, pero no somos iguales. Entonces nosotros por eso tratamos de hacerlo así, porque pueden pensar de que predicamos también las mismas doctrinas de ellos, lo cual no es así. Hay mucha gente que está predicando muchas cosas, pero a su favor, ¿cierto? Muchas cosas dependiendo de lo que ellos piensan. Lo que hacen es que enseñan conceptos extrabíblicos, enseñan ideas que ellos comprenden a su manera, pero que no están soportados por la palabra del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Miren Romanos capítulo 16, versículo 17. Por eso también no pasamos a todo el que llega, vengo de una iglesia a saludar, ¿no? Bueno, quédese ahí, siéntese y escuche. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo está, ¿cierto? Puede ser un mal ejemplo, mejor lo dejamos tranquilito ahí. Entonces, en Romanos capítulo 16, el versículo 17, ¿qué dice? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, escuche, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Así que nosotros mejor nos apartamos de ellos. ¿Por qué? Porque pueden llegar algunos, quizás los débiles en la fe, los que le falta conocimiento, pueden ser llevados como un niño cuando lo van a engañar le dan un dulcecito, vamos allí, tal, y se lo lleva. Entonces, si hay todavía niños en la iglesia, si hay débiles en la fe que todavía no han crecido, entonces hay que cuidarlos, ¿cierto? Hay que apartarnos de ese tipo de personas porque lo que van a hacer es que van a causar divisiones. Y eso siempre ha pasado y siempre seguirá pasando. Por eso les digo a ustedes de qué tenemos que cuidarnos. ¿Sabe para qué? Para que a usted y a mí no nos pase. Amén. Ese es el objetivo. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿quiénes son los que dicen falsas doctrinas? Bueno, primero son los que no conocen a Dios. Definitivamente la persona que no conoce a Dios dice de una vez una falsa doctrina. Porque no conoce, porque no lee. Si no lo conoce va a decir cosas que no son. Usted dirá, bueno, pero en la iglesia católica leen la Biblia en todas las misas. Bueno, sí. Pero ¿conocen a Dios? Todavía no lo conocen. Y hay teólogos y estudian mucho. Y tienen muchos libros, pero no conocen a Dios. Entonces las falsas doctrinas vienen siendo primero por falta de conocimiento de Dios. Además, una vida sin Dios, sin el conocimiento, sin esa comunión con el Señor, va a generar que Él quiera sacar su propio yo y querer que la gente lo siga, querer que la gente lo reconozca y va a hacer cualquier tipo de desviación, ¿cierto? Así que nosotros tenemos que estar muy atentos, fijarnos en este tipo de personas que pueden causar divisiones y tropiezos. Quizá no lleguen a dividir la iglesia, pero se desaniman dos o tres, ¿cierto? Se desaniman dos o tres y sacarlos de ahí se vuelve complicado. Entonces, por eso es mejor cuidarse uno de esos, ¿cierto? Entonces, ellos hacen otras doctrinas en contra de la que nosotros hemos aprendido y por eso tenemos que estar atentos y más bien apartarnos de ellos. Amén. Los falsos maestros tienen una característica. Los falsos maestros tienen una característica. Que no se sujetan. No se sujetan. Siempre están hablando mal del pastor y de las autoridades, de los diáconos, de los que están al frente de la iglesia, siempre.
Cuando usted ve a alguien así, sale fácilmente con una falsa doctrina. Fácilmente. Por eso es que eso debemos estar atentos. Entonces usted siempre va a ver en la iglesia, como le decía, allá en Colombia, en esa iglesia tan grande, hay 2 o 3 hermanitos que están ahí siempre criticando, siempre hablando de las autoridades y nunca se sujetan. Y fácilmente están diciéndole a los demás otras falsas doctrinas. Siempre va a estar, eso va a pasar. Yo se lo digo para que cuando pase ustedes los identifiquen y sepan cómo es, se den cuenta a tiempo y no se vayan a perder. Amén, ese es el objetivo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que saber eso. Entonces, no se someten a las autoridades, no les gusta dar cuentas, dicen conceptos, pero no están dispuestos a que la palabra de Dios los corrija. De pronto usted le puede decir, ven, vamos a hablarlo por la palabra de Dios. Dice, no, ya cuando se le va a sacar la palabra de Dios, ya no quieren. Ya no quieren. Ahora, de pronto alguien que no conoce la palabra de Dios, ahí sí vienen y le sacan la palabra de Dios y lo tratan de convencer. Por eso es importante nosotros poder seguir conociendo. Amén. Y mire en Gálatas capítulo 8, mire esta advertencia que hace el mismo apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice, mas si aún nosotros, escuche cómo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos enunciado, sea anatema. Oye, aún ellos mismos que se desvíen, imagínate que Pablo se desviara y luego viniera a predicar otra cosa. No, espérate. A veces hay líderes así, que son líderes en la iglesia, han estado correctamente, pero un día se desvían y vienen a querer decir otra cosa. Por eso, aún nosotros, o un ángel del cielo, mire que puso hasta los ángeles, viniera a anunciar otro evangelio diferente, ese no le crean. ¿Cierto? Mire, esto nos muestra la gravedad del asunto, ¿cierto? Sí, pero por eso es que tenemos que llevarle la verdad. La sana doctrina hay que llevársela para que no... No, porque lo que pasa es que eso hay mucha gente que le falta el conocimiento y a veces por emoción, y esto no puede ser por emoción, sino por conocimiento. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la gente llega a escuchar falsas doctrinas? Lo que sucede es que no llega a vivir en santidad. Y sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces ese es el resultado de escuchar falsas doctrinas. Por eso es que tú ves en toda esa iglesia la gente no vive en santidad. ¿Por qué? Pues porque no están escuchando la palabra de Dios, que es la que corta, que es la que construye, que es la que hace la obra. Sino que están estudiando conceptos, doctrina, y dígame, ¿quién va a ser moldeado así? ¿Quién va a poder llegar a vivir en santidad si no está escuchando la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que lo permite a uno darse cuenta qué hay que hacer y no hacer. Cuando usted escucha la palabra de Dios correctamente, entonces usted va siendo moldeado por Dios. Y si usted va siendo moldeado y va poniendo de su parte, Dios te va transformando y vas a llegar a vivir en santidad como Dios quiere. Amén. Entonces por eso es que usted ve esa iglesia grandotas, pero no hay ninguno transformado.
No hay ninguno que viva en santidad. Todos están viviendo en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hay sana doctrina, sino que hay falsa doctrina. Amén. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede en ese tipo de iglesia. Amén. Entonces, nosotros como siervos del Señor tenemos que permanecer en la verdad. Y como dice ahí Pablo, si aún yo viniera a predicarles otra cosa, usted dice, no, ya el hermano algo le pasó. No me sigan a mí si yo digo cosas que no es lo que dice la Biblia. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que siempre estar así, firmes en la verdad. La iglesia tiene que estar fundamentada en la verdad. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 11, versículo 29. Para que nos demos cuenta de que la característica de los que son falsos maestros, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los falsos maestros no son mansos ni son humildes, así que ni siquiera han aprendido del Señor. Esa es una característica prácticamente infalible de los falsos maestros y de los que traen falsas doctrinas. Nunca son humildes, nunca se quieren sujetar. Entonces eso es lo que el Señor, primero tiene que obrar el Señor ahí. Entonces como no quieren dejar obrar, ahorita quieren que entonces se lo lleven. Para que usted vea que eso es un instinto diabólico, porque eso es lo que hace Satanás. Él no quiere irse a condenar solo, sino que quiere llevarse a todo el mundo para allá. Entonces eso es lo que él hace. Esa es la obra del enemigo. Entonces se dejan usar del enemigo. Por eso nosotros tenemos que saber qué es lo correcto y de quién es que estamos aprendiendo. Amén. Gloria sea al Señor. Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Ayer lo leímos, ¿cierto? Por ahí estábamos leyendo esto. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensar. Estas deben ser fundamentados en la verdad bíblica. Para usted poder llegar a esto, tiene que estar basado en lo que dice la Biblia, ¿o no? Entonces, por eso tenemos que pensar en eso y nosotros entonces ir comprendiendo. Para eso es que el Señor nos da sabiduría, para que nosotros podamos saber cuál es la verdad, cuál es la doctrina correcta, qué es lo que realmente nos va a ayudar a permanecer. Entonces, nosotros también debemos llegar a la conclusión de que si permanecemos en la verdad, podemos permanecer en salvación. Si alguien se aparta de la verdad y empieza a escuchar otro tipo de doctrinas, se va a perder. Amén. Podemos identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas, porque van a decir cosas que no coinciden con lo que dice la Biblia. Podemos identificarlos porque no se sujetan a la autoridad. Podemos identificarlos porque siempre están murmurando. Esas son formas de nosotros identificar dónde saldrá un falso maestro, ¿cierto? Entonces todo eso nosotros tenemos que saber. Así que es un mandamiento de Dios, escuche, es un mandamiento de Dios poder permanecer en la doctrina, poder permanecer en lo que realmente hemos aprendido. Es un mandamiento de parte del Señor. No irnos con ello porque le pueden engañar, ¿cierto? Lo pueden engañar. Mejor uno se aparta y deja que el Señor siga obrando en nuestra vida y así podemos vivir en paz y en santidad. Si la gente no quiere reconocer la palabra del Señor, nunca va a vivir en santidad y tampoco va a ser salvo. Amén.
Entonces, la iglesia debemos permanecer en la verdad. Cualquier cosa que se mueva diferente a la enseñanza bíblica, tenemos que apartarnos, tenemos que reportarlo, tenemos que ser celosos con eso. Amén. Si alguien de pronto usted dice, llegó fulanito y está diciendo unas cosas raras, usted tiene que decir, pastor, estoy viendo que fulanito está diciendo cosas que no son, para uno poder hablar con él, para ver, porque si no puede contaminar a muchos con cosas que no son. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar atentos para identificarlo y poder actuar rápidamente, porque van a ser lobos disfrazados de ovejas. De pronto cualquiera podrá ver que es una oveja, pero cuando en área hay un lobo. Amén. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. Demos gloria a Dios. El Señor Jesucristo siempre ha querido que se predique la verdad. Por eso tenemos la palabra profética más segura. Amén. Para que siempre estemos atentos. Y cuando usted vaya a enseñar y vaya a predicar, aunque usted tenga un concepto, no predique un concepto, predique lo que dice la Biblia, ¿oyó? Y verá que nos va a ir mejor a todos. Amén. Demos gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Ya comprendieron la verdad, ¿cierto? Importantísimo como fundamento de la iglesia. Es un fundamento de la iglesia, permanecer en la verdad. Una doctrina fundamental para la iglesia, para que todos nos mantengamos firmes en esta salvación. Amén. Demos gloria a Jesús. Gloria sea a Él. Oremos, Señor.